¿Crees que ya estamos viviendo en los conflictos de los siglos? Hoy vamos a estudiar una lección importante que tiene por título El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Y la pregunta que nos hicieron en la primera parte de la lección es lo siguiente. ¿Por qué crees que Pablo utiliza este tipo de imágenes? Para que puedas entrar en contexto y poder responder esta pregunta en comentario, vamos a leer Romanos 13, versículo 11 al 14, 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8 y 2 Corintios 10, 3 al 6. Romano 13 en adelante dice, y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las almas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurías y lascivas, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 al 8 dice así lo siguiente. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios, pues los que duerman, de noche duerman, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y 2 Corintios 10, versículo 3 hasta el 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí tienes el contexto de los versículos para poder responder la pregunta que es ¿por qué crees que Pablo utiliza este tipo de imágenes? En sus cartas, Pablo a menudo amplía vocabularios e imágenes de la milicia e invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldado. Este pensamiento de Pablo pensando como militar es bueno para que los hermanos estén firmes en la fe y no pierdan el camino, para que siempre estén vigilando, porque el diablo los está vigilando para hacerlo caer en trampa y ellos deben estar atentos y atentas contra las acechanzas del diablo. Si bien Efesios 6, versículo 10 al 22 representa su uso más prolongado y concentrado, el lenguaje militar exhibe una de sus principales formas de entender la historia del Evangelio. Luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, el Cristo exaltado ahora calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. Cristo recluta a sus seguidores como combatiente en la guerra cósmica y dirige a los ejércitos de luz hacia un gran día de victoria. Sabemos, con Cristo vamos a tener la victoria. ¿Te gustaría tener la victoria con Cristo? ¿Sí o no? En comentario y dime porque si sientes ya esta victoria, porque con Cristo vamos a ser victoriosos. Sin Cristo, como sea, vamos a perder. ¿En qué campo te gustaría estar? ¿En el campo ganador
o en el campo perdedor. Yo soy muy inteligente para tomar la decisión de estar en el campo ganador porque esta decisión es muy fácil, porque todos vamos a ser inteligentes en este punto para elegir qué campo, el campo ganador. ¿Qué es el campo ganador? El campo de Cristo. Si recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo militar, vemos que él entiende el conflicto entre el bien y el mal como una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen en este mundo entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos, hasta que uno gana la confrontación final. La pregunta, ¿quién crees que va a ganar la confrontación final? Déjamelo en comentario para que yo pueda saber qué piensas sobre eso. ¿Quién va a ganar la confrontación final? ¿Dios o el diablo? Por favor, su respuesta para que yo pueda saberlo. La temática frecuente de Pablo de la guerra cósmica también forma parte de la trama de Efesios. En su llamado a las almas, Pablo reúne elementos del conflicto cósmico que ya ha usado. Por ejemplo, la habilitación de los creyentes por parte de Dios como un inmenso poder. Otro ejemplo, la victoria y exaltación de Cristo sobre los poderes. Otro ejemplo, los creyentes como un ejército resucitado. Los creyentes como un ejército resucitado de entre de los muertos, pero ahora empoderado por su identidad con el Cristo exaltado e idóneos para luchar contra su anterior amo tenebroso. Otro ejemplo, la función de la iglesia en revelar la ruina inminente de los poderes. Otro ejemplo en el uso de Salmo 68, versículo 18, para retratar a Cristo como el victorioso guerrero divino. Ahí como puedes ver en Salmo 68, versículo 18, retrata como a Cristo como el ganador. Salmo 68, versículo 18 dice así lo siguiente para que lo sabes. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre Jehová Dios. Y otro ejemplo, y el llamado a los creyentes a vestirse con la ropa del Evangelio. Bien, ¿con qué ropa nos invita a vestirnos? Con la ropa del Evangelio. La pregunta para ti, ¿te gustaría vestirte con la ropa del Evangelio? Así que déjame un comentario para que yo pueda saberlo si te gustaría vestirte con la ropa del Evangelio. Y te puedo asegurarte, es la mejor ropa que podría utilizar para vestirse en el mundo. Cuando se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, estamos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico, pero también debemos permanecer firmes en la seguridad que tenemos de participar en la victoria final de Cristo, porque la victoria final de Cristo es tu victoria, es mi victoria. Cristo ha muerto por ti, por mí, entonces su victoria es nuestra victoria. ¿Te gustaría ganar con Cristo? Déjame un comentario para saber si te gustaría ganar con Cristo, porque los ganadores son los que están del lado de Cristo y los perdedores son los que no están del lado de Cristo, son los que no aceptan la voluntad de Dios. ¿Cuáles son algunas? Eso es pregunta, por si acaso. ¿Cuáles son algunas de las formas en que personalmente has experimentado la realidad no solo de este conflicto cósmico, sino también de la victoria que podemos reclamar como propia en Cristo? Otra pregunta. ¿Por qué entendemos que su victoria en nuestro favor es fundamental para nuestra esperanza y experiencia? Todas estas preguntas son preguntas geniales que debes responder en comentario y así para que yo pueda leer y darte respuesta y así para que podamos
intelectual en nuestra comunidad. Bien, hay algo muy importante que me gustaría decirte. El 67% de las personas que vieron nuestros videos no están suscritos en nuestro canal de YouTube. Mira, para suscribirte es totalmente gratis, no debes pagar ni uno, es totalmente gratis y además me estás apoyando y estás apoyando este canal. Por favor, si aún no te has suscrito, suscríbete en nuestro canal, dale me gusta a los videos, cada vez que ves un video, dale me gusta. En este dedito arriba, dale me gusta para que YouTube pueda recomendar este video a más personas y así podemos llevar este mensaje de Dios a más personas. ¿Te gustaría apoyarme? Simplemente suscríbete, dale me gusta y todo eso es gratis. Si te gusta apoyar más y más, simplemente comparte este video en sus redes sociales. Te voy a hacer la última pregunta que he hecho al comienzo del video. ¿Crees que ya estamos viviendo en los conflictos de los siglos? Así que déjamelo en comentarios sí o no y por qué. Así que mi nombre es Cliff Millie. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga mucho. Saludos cordiales. Chao, chao.